En la segunda mitad del siglo XX, las jóvenes naciones americanas que iban independizándose de España firmaban acuerdos con las instituciones financieras británicas, estableciendo así una nueva forma de colonialismo. Eso sucedió en nuestra patria cuando Bernardino Rivadavia, quien más años después sería nuestro primer presidente, entonces ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, firmó un acuerdo con la banca Baring Brothers de Londres, por el cual debían llegar a nuestra Argentina, entonces las Provincias Unidas, 1 millón de libras esterlinas. Llegaron solamente la mitad, 500.000, lo cual habla a las claras de la venalidad de este acuerdo, que sería el principio del ominoso endeudamiento externo argentino. ¿Qué hubiera pasado si no se firmaba el acuerdo con la banca Baring? Entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. En las primeras décadas del siglo XIX, Inglaterra se lanzó a la colonización económica de Latinoamérica. Además del control del comercio, las financieras londinenses prestaron dinero a los gobiernos de las naciones recién formadas. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, a inicios de 1820, los caudillos federales del litoral derrocaron al último director supremo y se instauró el federalismo de facto. La provincia de Buenos Aires se desentendió de los temas nacionales. La facción porteñista y unitaria, liderada por Bernardino Rivadavia, tomó el control de la provincia y siguió los principios del liberalismo. Aplicó medidas de apertura económica y limitación del Estado. En ese marco de ideas y política, el 1 de julio de 1824, el gobierno de Buenos Aires contrajo un empréstito con la casa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas. Este préstamo se planteó como necesario para poder realizar obras públicas, como del puerto de Buenos Aires, el trazado de aguas corrientes, la fundación de pueblos. Sin embargo, ninguno de estos proyectos fueron realizados. Del total del crédito se recibió poco más de 1 millón de libras. En gran parte fue utilizado para operaciones comerciales y la creación del Banco Nacional en 1826. El resto fue utilizado para pagar los gastos de la guerra con el Brasil, que comenzó ese mismo año. En 1904 se terminó de pagar este empréstito. ¿Qué hubiera pasado si el dinero del empréstito se hubiera destinado a financiar las obras de infraestructura que hacían falta? ¿Se hubiera podido cancelar la deuda con la Baring de esa manera? Yo creo que si el dinero del empréstito se destinaba a la construcción de pueblos, a la construcción de cloacas y del puerto de Buenos Aires, bueno, hubiera tenido, no tenía sentido el empréstito, pero digamos se hubiera usado para fines medianamente nobles. Lo que podía suceder en ese momento era otro proyecto de país, mucho más unido, quizás una federación, como soñaron esos próceres, antes que, bueno, vamos a cortarnos cada uno por la propia, hagamos un empréstito, el puerto más el empréstito es lo que nos va a dar poder por sobre todo el resto de la patria. Si no hubiese habido un empréstito de la Baring, evidentemente las fuerzas dominantes en ese momento hubieran sido más los populares que los salvajes unitarios. Si se hubiera hecho una cosa útil con esa plata es porque el país era distinto. El país fue lo que fue. El préstamo fue garantizado mediante la hipoteca de todos los bienes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales los más valiosos eran las tierras públicas. Para obtener más financiamiento, Rivadavia decidió arrendar las tierras hipotecadas bajo el sistema de enfiteusis. En teoría,
Los pagos por el arriendo se destinarían a saldar los intereses y amortización de la deuda con la Baring Brothers. Se fomentaría a los pequeños agricultores mediante el arriendo en pequeñas parcelas. Pero las tierras fueron adjudicadas en grandes extensiones, a valores que la inflación transformó en ínfimos. Muchas veces, los beneficiarios no pagaban el canon o lo hacían de manera irregular. Estas circunstancias hicieron que algunos que ya eran poderosos terratenientes incorporaran enormes extensiones de tierra a precio irrisorio. Los juris de fijación de montos de alquiler por parcela lo constituyen los vecinos, de manera tal que hoy por ti y mañana por mí se fijaban precios irrisorios unos a otros y en definitiva esto fue otra estafa más al Estado que hicieron los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Algunos especialistas sostienen que esta fue la circunstancia que originó y consolidó la oligarquía terrateniente rioplatense, que tanta importancia tendría en nuestra historia. Que en esa época el 70-80% de la población mundial en todos lados vivía en el campo. Entonces la propiedad de la tierra era realmente la vía de la democratización o la vía de la concentración del poder. En Estados Unidos, en Australia, en Canadá fue la vía de la democratización, acá fue la vía de la concentración del poder. Y eso se reflejó en el sistema político y en la organización de la economía. Esta arbitraria repartija de tierras fue aprobada en el Congreso argentino en 1826, no casualmente, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran comprometido esas enormes extensiones como garantía del empréstito? Es difícil pensar qué hubiera pasado si no existiera la ley de enfiteusis, porque ya había una tendencia a la apropiación por parte de los grandes propietarios de la tierra pública, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de enfiteusis acelera esto y Rosas lo completa de alguna manera cuando da en propiedad la tierra en enfiteusis, ¿no? De las cosas buenas que tuvo Rosas, esta fue muy mala, ¿no? Esta fue negativa porque fue la consolidación del sistema de la gran propiedad, en definitiva, porque los enfiteutas, que eran supuestos inquilinos, se transformaban ahora en propietarios de esas tierras, ¿no? Esos grupos dominantes asociados a Gran Bretaña al capital extranjero conformaron una estructura productiva que tuvo un cierto dinamismo, porque en las condiciones excepcionales del mercado mundial y de la capacidad productiva del país, se pobló el país, se hicieron las grandes ciudades, hubo un proceso de modernización, pero no un proceso de desarrollo. ¿Se podría haber aplicado la ley de enfiteusis para favorecer a los pequeños agricultores? Y en ese caso, ¿se hubiera dificultado la generación de la oligarquía terrateniente pampeana? Saber si hubiese existido una oligarquía terrateniente igual es consustancial al modo de explotación de la tierra. Recordemos de nuevo, los fisiócratas, los primeros pensadores de la economía, en ese momento decían que todo el valor estaba en la tierra. Luego vendrá Adam Smith a terminar con esa idea para decir que en realidad lo que creaba valor era el trabajo humano. Claro, el trabajo humano aplicado al trabajo del campo, teóricamente era la fuente de la riqueza. La ley de enfiteusis podría haberse apoyado para apoyar a pequeños agricultores. Podría ser perfectamente porque el Estado estaba disponiendo de una tierra en alquiler que podía haber sido entregada a los labradores o a la gente que realmente la tierra para el que la trabaja, digamos, de alguna manera, para decir una frase conocida, cosa que por supuesto no se hizo, ¿no? En diciembre de 1825 se reunió en Buenos Aires un nuevo Congreso Constituyente que encargó el Poder Ejecutivo Nacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Gregorio Las Heras. Bajo esa investidura, el 2 de febrero de 1825 firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña. Este acuerdo implicaba el reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la independencia argentina y la legitimidad del gobierno nacional. En contrapartida se otorgaron privilegios económicos, políticos y comerciales a Gran Bretaña y sus ciudadanos en Argentina. Esto consolidó en manos de los comerciantes ingleses el manejo del comercio de importación y exportación. Este tratado otorgaba beneficios extraordinarios a Gran Bretaña, tanto que nuestro país quedó condenado a ser un simple exportador de materias primas y comprador de productos manufacturados ingleses. ¿Qué hubiera pasado si no se firmaba este tratado?
¿El destino de nuestra Argentina podría haber sido otro? Si otro hubiera sido el gobernante que no fuera Rivadavia, podríamos pensar en una política nacional. Es decir, evidentemente Rivadavia no era la persona. Rivadavia era una persona que creía que lo mejor que nos podía pasar es ser una especie de semicolonia inglesa, ¿no? Esta era la mentalidad de Rivadavia, un hombre que vino muy encandilado por Londres y que por la revolución industrial, y pensó que podía hacer lo mismo en La Pampa sin clase industrial, sin una burguesía industrial detrás, una especie de delirio absoluto, ¿no? O sea, hacer la revolución industrial sin gente que quiera industrias. O sea, básicamente lo que teníamos acá era una burguesía terrateniente completamente atrasada, enemiga de la industria, enemiga porque ya podía haber pensado en la industria en ese momento y no lo quería. Habría que pensar en otro tipo de gobernante para plantear otro tipo de política. Evidentemente con Rivadavia eso no hubiera ocurrido, ¿no? Esta economía que había sido periférica y marginal en el mundo colonial adquirió importancia en la economía internacional como un gran proveedor de alimentos y materias primas. Y en ese proceso se produjo una gran concentración del poder económico en manos de los propietarios de la tierra, asociados a la potencia hegemónica proveedora del capital y también buena parte del mercado donde se vendían la producción argentina. Quizás ahí el empréstito de la Baring Brothers aparece más como la primera inclusión de la Argentina en una relación terrible y perversa con el Reino Unido, y uno tiende a decir, bueno, hubiera sido estupendo no tener el empréstito Baring. El empréstito era absolutamente innecesario. De esto hay testimonios muy importantes, documentales, del diputado Gascón, por ejemplo, que plantea en la legislatura bonaerense, el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, cuando se presenta el proyecto de tomar crédito en Londres, él dice cuál es el estado de las finanzas y le dicen que están bien las finanzas. Entonces él dice, ¿para qué vamos a tomar deuda? Y el argumento es un argumento sorprendente, que se parece mucho a los argumentos de los años 90, y es para entrar al mundo, ¿no? Lamentablemente es una voz solitaria la de este diputado y se aprueba la toma de este empréstito, que es una verdadera estafa, absolutamente por donde se la mire, ¿no? En 1825, el Congreso Constituyente reconoció el empréstito con Baring Brothers como deuda nacional, con la Ley de Consolidación de la Deuda Pública del Estado, que garantizó la deuda con todas las tierras públicas del país. Con el remanente del empréstito, 3 millones de pesos, se creó el Banco Nacional en enero de 1826, con un capital de hasta 10 millones. El banco centralizaría los recursos fiscales y la emisión monetaria como instrumento de crédito del gobierno nacional. El 7 de febrero, Bernardino Rivadavia fue nombrado presidente por el Congreso y favoreció la representación de los intereses británicos en el directorio del banco. El Banco Nacional es una especie de excusa que tiene que ver con el contexto político, ¿no? De alguna manera la llegada de los dineros del empréstito coinciden con el Congreso del 24 y las aspiraciones de Rivadavia de ser presidente de un país inexistente, ¿no? Un país que estaba verdaderamente desarmado, muy dividido, en guerra civil, ¿no? Entonces ese proyecto de presidencia Rivadavia ahora necesitaba también de alguna institución nacional. Esa institución nacional va a ser el banco, que va a ser un fracaso rotundo, ¿no? El papel moneda que emitió se desvalorizó rápidamente y las reservas en oro se dilapidaron. Las provincias rechazaron el banco por ser un instrumento político de los unitarios y los comerciantes foráneos. El banco terminó financiando el déficit del gobierno, en especial los gastos de la guerra con el Brasil iniciada en 1826. Las emisiones de dinero generaron un descalabro económico. Finalmente Rosas, durante su gobernación, cerró el banco en 1836. Un banco lo que hace es prestar ese dinero necesario que el empresario desea pero no tiene para completar su ciclo económico, y para eso sirve el banco, un banco dedicado a la producción. ¿Qué hubiera pasado si hubiera prosperado un Banco Nacional no al servicio de británicos y sus socios vernáculos, sino al servicio de la Argentina? ¿Hubiera sido posible no endeudarse tanto? ¿Hubiera sido posible diseñar, basándose en el banco, una política económica nacional?
Es muy difícil suponer en una estructura económica y en un poder concentrado, con este tipo de inserción en el orden mundial, de que un país de esa naturaleza pudiera tener instrumentos del desarrollo nacional, porque no había desarrollo nacional en el sentido de una transformación productiva que incluyera la tecnología, la ciencia, la industria, que tempranamente fuéramos transformando el sistema económico como lo hizo Canadá, lo hizo Australia, con menos población que la nuestra. El dinamismo que tenía ese comercio de carnes y de cereales y el poder político de los actores que eran protagonistas de ese sistema productivo se impuso sobre la propuesta industrialista y se aplicó una política básicamente de libre cambio, de apertura al capital extranjero y de abastecimiento con manufacturas sin desarrollo industrial propio, ¿no? Los acontecimientos históricos se van, digamos, reforzando unos a otros y esto de alguna manera venía escrito de los tiempos de la colonia. En 1825, en medio de los enfrentamientos y las disputas económicas entre federales y unitarios, se abrió un nuevo frente de batalla. Juan Antonio Lavalleja y los 33 orientales vencieron a los brasileños, que ocupaban desde 1821 la actual República Oriental del Uruguay y pidieron la incorporación a las Provincias Unidas. El Congreso Constituyente aceptó la reincorporación de la provincia oriental el 25 de octubre de 1825. Brasil declaró la guerra a las Provincias Unidas y el 1 de enero de 1826 el Congreso dio por iniciadas las hostilidades. La escuadra brasileña, apoyada por los británicos, bloqueó el puerto de Buenos Aires hasta el final del conflicto en 1828. Por su parte, el ejército argentino obtuvo resonantes victorias, como en la batalla de Ituzaingó, mientras que el bloqueo al puerto y las derrotas navales golpeaban a Buenos Aires. Rivadavia, con apoyo inglés, avanzó en un tratado de paz vergonzoso. Reconoció la soberanía del Brasil sobre la banda oriental, además de pagar indemnizaciones. Estas negociaciones fueron el fin del débil gobierno de Rivadavia, que terminó renunciando en 1827. Se disolvió el gobierno nacional en medio de una fuerte crisis económica y con un clima de decepción por parte de los militares que habían luchado contra el Brasil. Manuel Dorrego, protagonista militar en la guerra, fue nombrado gobernador interino de Buenos Aires. Enfrentó varios problemas, entre ellos la negativa del Banco Nacional a financiar al gobierno y la presión inglesa que amenazaba con una intervención militar. Así, debió firmar la paz con el Brasil, reconociendo la independencia de la banda oriental. La paz con el Brasil es una vergüenza, porque nosotros ganamos en el campo de batalla y la maniobra unitaria británica de dejarle la paz a Dorrego, una paz que tiene que firmar Dorrego, es todo un plan preestablecido para desestabilizar al gobierno de Dorrego, dicho casi con estas palabras por Agüero, el principal asesor de Rivadavia, que dice: deje que Dorrego se haga cargo del gobierno, que va a tener que firmar la paz con Brasil en condiciones deshonrosas y entonces nosotros tendremos que hablar y tendremos el poder, ¿no? O sea, le están preparando el camino. Esa paz deshonrosa absolutamente, que provoca en el ejército un gran enojo, porque gente que había dado su vida, había luchado, los Paz, los Lavalle, ¿no? La guerra con el Brasil, heroicamente, y resulta que le firman una paz deshonrosa donde prácticamente perdemos lo que habíamos ganado. En su breve gobierno, Manuel Dorrego se opuso a los paradigmas liberales económicos entonces vigentes y se propuso federalizar la economía, también poner la enfiteusis al servicio de un proyecto nacional y popular. Dorrego era un tipo moderno que había estado en Estados Unidos, que había leído El Federalista, que había visto a los padres fundadores de Estados Unidos, que no seguían para nada la lógica económica de los imperios o de Europa. Al contrario, las 13 colonias, en ese precario equilibrio de tener una parte esclavista y una parte industrial, ya empezaban su destino manifiesto, como decían, hacia el oeste, sobre la base de la pequeña propiedad y sobre la base de la industrialización. Yo creo que Dorrego era un tipo peligroso, ¿no? Un personaje peligroso porque había tomado decisiones muy fuertes, parecía que se la bancaba, un tipo muy coherente, defensor de las libertades públicas, no estaba dispuesto a implantar una dictadura, por ejemplo, no estaba dentro de sus convicciones.
iba muy a fondo con algunas decisiones muy novedosas, como el voto para los labradores, los campesinos, los empleados públicos. 1821 es el debate de Dorrego con los rivadavianos, donde dice que la gracia no es que voten los pobres, sino que los pobres puedan ser electos. Esas son las ideas que traía Dorrego a la Argentina, demostrando que ser nacional no es ser xenófobo, sino que es tomar lo universal, pero visto desde acá. Entonces, de algún modo, la derrota de Dorrego no es solo una derrota militar trágica, no es solo una derrota política en ese momento, sino que también es una derrota cultural o ideológica, o en términos de teoría económica, si queremos decir alguna barbaridad. Pero era una persona que venía imbuida de lo que se estaba haciendo de mejor y de más progresista en el mundo. No fue casual entonces que el 1 de diciembre un golpe de Estado comandado por el general Juan Lavalle lo derribara y pocos días después, el 13, fuera fusilado en Navarro. Esto no fue suficiente para los unitarios, sino que se lanzaron a una feroz persecución de los federales. Esto desembocó en la Guerra Civil. ¿Qué hubiera pasado si se firmaba una paz más equitativa con Brasil? ¿Hubiera sido posible poner en acción el programa económico de Dorrego? ¿Se hubiera podido evitar la Guerra Civil? Si no se hubiera firmado ese acuerdo, evidentemente la posición geoestratégica de la Argentina en el Río de la Plata hubiera sido otra, sin duda. Pensemos que la Armada Británica estaba estacionada en Río de Janeiro. La política latinoamericana se manejaba desde Río de Janeiro. La corte portuguesa estaba en Río de Janeiro, por orden de Gran Bretaña, luego de la invasión de Napoleón. De manera tal que estamos hablando de un poder muy fuerte que se tiene muy poco en cuenta, ¿no? Haberle ganado una guerra a Brasil fue heroico, muy importante, y pudo haber cambiado la historia argentina. No la cambia por la traición de estos unitarios, con Rivadavia a la cabeza, que preparan un desastre realmente, ¿no? Hubiera significado que la banda oriental hubiese continuado a ser parte de la Argentina en un esquema forzosamente federal, y nosotros como un polo de poder en el sur que se contrapusiera a un imperio que en ese momento era esclavista. Poco tiene que ver, por cierto, todo eso con lo que es Brasil hoy. O sea que me parece que la ucronía interesante sería qué hubiera pasado si el proyecto federal de Dorrego, nacional, popular, de Dorrego, o el proyecto de Artigas hubieran triunfado. En ese caso podríamos sí darnos la posibilidad de soñar con un no acuerdo o una firma o el no endeudamiento con Navarin o casas bancarias similares, ¿no? El astuto primer ministro británico George Canning dijo: el primer clavo está puesto, América es libre. Si hacemos las cosas bien, será inglesa. Hicieron las cosas muy bien. Por ejemplo, en nuestro país, el tendido de ferrocarriles, la construcción de puertos, la erección de bancos, todo estuvo destinado a cementar nuestra tragedia de ser un país productor de materias primas, de productos agrícolas ganaderos y comprador de productos manufacturados de los países desarrollados. Estamos hablando en presente, no en pasado. Y terminar con esta historia es responsabilidad de todos nosotros.